A veces, en la ciencia, las ideas que parecen más lógicas, más perfectas, nos llevan por caminos totalmente inesperados. En la lucha contra el cáncer hubo una estrategia que sonaba infalible, de verdad. La idea era simple: un tumor necesita sangre para crecer, ¿cierto? Bueno, pues cortémosle el suministro. ¡Listo! Pero la biología, como siempre, tenía otros planes. Y lo que parecía una solución genial terminó revelando una paradoja que, créanme, obligó a todos a replantearse el juego por completo. Y esta es la pregunta que nos va a guiar hoy. Suena totalmente ilógico, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una terapia, creada específicamente para matar a un tumor, pueda terminar despertando su furia, que lo vuelva más agresivo, más propenso a escapar y a diseminarse por el cuerpo? Vamos a meternos de lleno en este misterio. Muy bien, empecemos por el principio. Todo arranca con un concepto que es, a la vez, simple y muy poderoso. Para entender la paradoja, primero hay que entender la belleza de la idea original, la que prometía cambiarlo todo. Este viaje comienza por allá, en los años 70. El doctor Judah Folkman lanza una idea que fue radical para su época. Los tumores, para poder crecer, necesitan crear su propia red de vasos sanguíneos. Para mediados de los 90, la ciencia ya le había puesto nombre al jugador clave, una molécula llamada factor de crecimiento endotelial vascular, o VEGF para abreviar. Y el gran salto se dio en 2004, cuando la FDA aprueba el bevacizumab. Este fue el primer fármaco que bloqueaba al VEGF, y con él se inauguraba una nueva era. Y esta fue la lógica que dominó el campo durante mucho tiempo. Es que la idea era muy directa, muy intuitiva. El plan era: bloqueamos esta molécula, los vasos sanguíneos que alimentan al tumor se van a secar, y el tumor, sin nutrientes ni oxígeno, pues simplemente colapsaría. Era como una estrategia de asedio a nivel molecular. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. La elegancia de la teoría estaba a punto de chocar de frente con la increíble capacidad de adaptación que tiene el cáncer. La respuesta del tumor, bueno, no fue para nada la que todos esperaban. Ya en la práctica, en los hospitales, empezaron a verse cosas raras. Sí, los tumores muchas veces se reducían al principio, pero era algo temporal. Y lo más preocupante, en algunos casos, después de ese encogimiento inicial, parecía que se volvían más invasivos, como si el tratamiento, en vez de matarlos, los hubiera empujado a buscar rutas de escape desesperadas. Esta frase lo resume todo. Es la crisis conceptual en su máxima expresión. El mismo tratamiento que debía ser la solución se estaba convirtiendo en parte del problema. Estaba transformando un problema localizado en una amenaza metastásica, mucho, mucho más peligrosa. La paradoja ya estaba sobre la mesa. Entonces, la comunidad científica se encontró con un nuevo rompecabezas. ¿Qué está pasando exactamente dentro de ese tumor? Porque esto no era un simple fallo del fármaco. No, esto era una respuesta biológica increíblemente sofisticada. La pregunta era: ¿cómo exactamente se defiende un tumor cuando lo atacas de esta manera? Y la clave de todo, la palabra mágica, es esta: hipoxia. Cuando la terapia antiangiogénica corta el flujo de sangre, crea un ambiente de asfixia dentro del tumor. Pero, en lugar de ser el golpe de gracia, esta falta de oxígeno funciona como una alarma de incendios, como una señal de emergencia que le dice a las células cancerosas: o pelean o mueren. Y esa alarma, por supuesto, desata una reacción en cadena. A ver, sigamos los pasos. 1. El bloqueo de VEGF funciona y corta el suministro de sangre. 2. Esto provoca inmediatamente una hipoxia severa. El tumor se está ahogando. 3. En respuesta, se encienden unos genes maestros de supervivencia, los llamados factores inducibles por hipoxia o HIFs. Y 4, que es el punto crucial, estos HIFs reprograman a las células tumorales. Les dan una nueva orden: migrar, escapar, invadir nuevos territorios para encontrar oxígeno y sobrevivir. En esta tabla vemos a los protagonistas moleculares de este drama. Como vemos, la inhibición del VEGF causa la hipoxia. Este estado de asfixia activa a los HIFs, y estos, a su vez, no solo le dicen a las células que invadan, sino que activan otras vías de señalización, como una quinasa llamada MET, que potencia todavía más su capacidad de migrar. Es una estrategia de supervivencia por parte del tumor, brillante y terrible a la vez.
Y para complicar todo un poquito más, los científicos descubrieron que no todos los tumores siguen las mismas reglas. Resulta que algunos ya vienen, digamos, preparados de fábrica, con formas alternativas para conseguir sangre. Esto los hace resistentes a estas terapias desde el mismísimo comienzo. Y usan principalmente dos estrategias. La primera se llama cooptación vascular. O sea, en lugar de construir sus propias carreteras de vasos sanguíneos, el tumor simplemente secuestra las que ya existen en el tejido sano. Y la segunda, el mimetismo vasculogénico, es todavía más increíble. Aquí, las propias células cancerosas se reorganizan y forman canales que transportan fluidos, imitando a su propio sistema circulatorio. Con estas tácticas, claro, el tumor se ríe de las terapias que intentan detener la construcción de nuevos vasos. Ok, el descubrimiento de esta paradoja y de la resistencia podría haber sido el fin de la historia para estas terapias. Pero no. En cambio, provocó un cambio de mentalidad totalmente revolucionario. Quizás el objetivo no era la destrucción total. Quizás la respuesta era algo mucho más sutil, mucho más inteligente. Y aquí está el punto de inflexión. Se pasó del viejo objetivo, que era la aniquilación máxima de los vasos sanguíneos del tumor, a uno completamente nuevo: lograr una normalización sostenida de esa red vascular. Era dejar de pensar en términos de guerra total y empezar a pensar en términos de modulación inteligente. Y la normalización vascular es justo eso. En vez de bombardear los vasos hasta eliminarlos, se usan dosis más bajas del fármaco para, por así decirlo, calmarlos, para reparar sus fugas, para hacer que funcionen mejor. La idea es transformar una red de caminos de tierra, todos caóticos y llenos de fugas, en una autopista eficiente y bien pavimentada. Y aquí está la genialidad de esta nueva estrategia. Al normalizar los vasos, no se está curando el cáncer directamente, no. Lo que se está haciendo es abrir una ventana de oportunidad. Por un tiempo limitado, el tumor se vuelve más accesible, menos caótico y, por lo tanto, mucho más vulnerable a otros ataques. Y los beneficios son muy concretos. Una red vascular normalizada mejora la llegada de oxígeno, y eso reduce la hipoxia, que es la que dispara la agresión. También baja la presión dentro del tumor, lo que permite que otros fármacos, como la quimioterapia, lleguen mucho mejor a su objetivo. Y algo importantísimo, le abre la puerta a las células del sistema inmune para que puedan entrar y hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo se ve todo esto en la clínica, en el tratamiento de pacientes hoy en día? Bueno, este nuevo entendimiento ha redefinido por completo las estrategias, llevando a enfoques mucho más inteligentes y, sobre todo, combinados. La gran lección de todo esto es que estos fármacos ya no se ven como una bala de plata para usarse solos. Su verdadero poder, ahora lo sabemos, está en su capacidad para actuar en equipo, para preparar el terreno y potenciar la efectividad de otros tratamientos. Y aquí tenemos ejemplos clínicos muy claros. Si se combina con quimioterapia, como se hace en cáncer colorectal metastásico, la normalización de los vasos permite que la quimio penetre mucho mejor en el tumor. Y la combinación con inmunoterapia, como en el cáncer de hígado avanzado, es quizá la más emocionante. Al normalizar los vasos, se permite que las células T del sistema inmune inuden el tumor, convirtiéndolo de un tumor frío e inaccesible a uno caliente y listo para ser atacado por nuestras propias defensas. Por supuesto, el camino no termina aquí. Todavía quedan desafíos enormes. Primero, necesitamos entender cómo vencer la resistencia de esos tumores que usan cooptación o mimetismo. Segundo, cómo manejar mejor la toxicidad de estos fármacos, que no es menor. Y tercero, y esto es urgente, encontrar biomarcadores, es decir, pruebas que nos digan de antemano qué pacientes se van a beneficiar de estas terapias y cuáles no. Y esta es la idea final que nos deja esta increíble historia. La paradoja de la angiogénesis nos dio una lección de humildad. Nos obligó a ver el cáncer no como una masa de células que hay que destruir a toda costa, sino como un ecosistema complejo que se adapta. Y eso nos deja pensando, ¿y si la clave del futuro no es una guerra de desgaste, sino aprender a ser el modulador más inteligente dentro de ese ecosistema?